para que nos volvamos al Señor de todo corazón, para que volvamos a su voluntad, para que volvamos a su santidad, al primer amor, al evangelismo, a la fidelidad de su palabra, a la integridad ministerial, al amor genuino, a la iglesia sencilla y humilde de corazón, que volvamos al primer amor, mis amados hermanos. De eso tenemos que arrepentirnos. No podemos seguir viviendo de manera indiferente, apática, desinteresados totalmente de la obra de Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué grato y maravilloso es poder estar nuevamente a través de este medio, llegando a sus hogares, llegando a sus casas. Es un tiempo maravilloso porque sabemos la gran necesidad que existe y la gran necesidad que hay y el anhelo que tienen cada uno de ustedes por la casa de Dios. En esta mañana quiero invitarte a que abras tu Biblia y abras tu corazón para escuchar la palabra, para pedir al Espíritu Santo que pueda ministrarte y mostrarte lo que las Escrituras enseñan, lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos a través de su palabra. Voy a invitarte a orar. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo, Señor, por mis hermanos, por todos aquellos que pueden tener acceso, Señor, a este medio para escuchar tu palabra. Te pido que podamos ser edificados en ella, Señor, consolados por ella, Señor, y exhortados, Señor, animados, Señor, a ser fieles, Señor, a vivir para ti. Recibe la gloria y recibe la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar en esta mañana, mis queridos hermanos, acerca de un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. De esto habló el profeta Joel. Y quiero invitarte a Joel, capítulo 2. Vamos a leer los versículos que están desde el versículo 12 en adelante. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se conduele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reuní al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdonad, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque, ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Así que, de esta forma, el profeta Joel llama al arrepentimiento al pueblo. Y este mensaje, mis amados hermanos, aunque no muy gustoso entre la cristiandad, no muy popular y no muy aceptado dentro de los círculos cristianos y evangélicos, es el mensaje de parte de Dios para el pueblo, es el mensaje de parte de Dios para su iglesia, es el mensaje de parte del Señor para aquel que no le conoce. Pero algunos quizás pudieran pensar y decir, ¿por qué hablar del arrepentimiento? ¿Por qué hablar de este tema en un tiempo en el cual necesitamos consuelo, en el cual necesitamos ánimo? Quiero decirte algo, muchas veces en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, lo que debe llevarnos es a la reflexión, a pensar y a imaginarnos en lo que Dios está tratando de decirnos. Y el llamado al arrepentimiento, ese es el mensaje más hermoso. Ese es el mensaje más hermoso que tal vez nosotros podamos escuchar. El mensaje más hermoso es el de poder oír la voz de Dios llamándonos a que nos volvamos de nuestro mal camino. Esto muestra lo grande de su amor y su gran misericordia, pero también muestra las consecuencias de rechazar su llamado. El no arrepentirnos genera muerte y destrucción. El pecado siempre genera desgracia y afecta todo nuestro ser y nuestro alrededor. El no arrepentirnos demuestra nuestro orgullo y soberbia, y a la misma vez que le decimos a Dios mentiroso. ¿Sabía que el arrepentimiento es el mensaje más hermoso que cualquier alma sobre este mundo puede escuchar? El arrepentimiento es realmente la voz de Dios diciéndonos, vuélvete de tu mal camino.
Para nosotros debe representar un mensaje de compasión y misericordia el hecho de saber que Dios hasta aún en este tiempo sigue llamándonos al arrepentimiento. Al arrepentimiento, llamándonos. ¿Para qué? Para que nosotros nos volvamos a Él. Ahora, el no hacerlo, como hemos dicho ya, demuestra que hay orgullo y soberbia en nuestro corazón. Y a la misma vez le estamos diciendo a Dios mentiroso. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, ¿cuántos mentirosos no hay? ¿Cuántos mentirosos no existen, mis amados hermanos? ¿Cuántas personas engañadas a sí mismas no existen? Que según ellos no son pecadores. Que según ellos no han cometido nada de lo que tengan de qué arrepentirse. Que nunca han cometido un pecado. ¿Sabe? Eso se llama orgullo y soberbia. Y por esta razón muchos acarrearán juicio y condenación. Ahora, cuando Dios nos llama al arrepentimiento, debemos escuchar con atención. Debo obedecer a la voz de Dios. Debemos escuchar con atención y oír su voz con detenimiento. Puede que sea la última vez que esté escuchando el llamado de Dios al arrepentimiento. Puede que sea su última vez. Puede que Dios quiera librarle del juicio y de las consecuencias inevitables que trae consigo el pecado. Yo estoy eternamente agradecido con Dios por haber sido confrontado con ese mensaje de arrepentimiento, por haber sido llamado por el Señor, por haber sido alcanzado por su gracia y misericordia. Pero la única forma en la cual podemos ser salvos es por medio del arrepentimiento. Es por medio de oír con atención la voz de Dios, escuchar su voz, escuchar el mensaje que Él tiene para nosotros, que Él tiene para su pueblo, que Él tiene para su iglesia, que Él tiene para el pecador, un mensaje de esperanza, un mensaje hermoso llamado arrepentimiento. Ahora, el no querer hacerlo muestra nuestra soberbia y nuestro orgullo. Entonces, si Dios quiere librarte del juicio, si Dios quiere librarte de las consecuencias inevitables, ¿por qué entonces te ofendes? En vez de ofenderte por el mensaje del arrepentimiento, en vez de llenarte de ira, debes dar gloria a Dios, que aunque somos pecadores y merecemos infierno por nuestras obras y conducta, Dios en su misericordia nos llama al arrepentimiento. Porque ciertamente la gente se ofende. Muchos se sienten ofendidos cuando se habla acerca del arrepentimiento, cuando se les enseña, cuando se les dice lo que Dios quiere que el pueblo entienda. Algunos dicen, ¿de qué voy a arrepentirme? Algunos sienten que es muy confrontante el mensaje del arrepentimiento y por eso muchas veces, en muchos lugares, en muchos púlpitos, en muchas iglesias, no llevan un mensaje que contenga la palabra arrepentimiento, porque comúnmente la mayoría de las personas dice, ¿de qué voy a arrepentirme? Pero en Lucas capítulo 13, hablando también acerca de los creyentes, en Lucas capítulo 13, los hombres son llamados a arrepentirse. Es Dios mismo quien hace el llamado al arrepentimiento. Tanto creyentes y no creyentes, todos debemos arrepentirnos antes de que llegue el juicio. Para Dios poder perdonar, mis amados hermanos, y salvar, debe existir un arrepentimiento previo. De lo contrario, todos pereceremos igualmente. Vamos a ir a nuestras Biblias, Lucas capítulo 13, y vamos a ver lo que las Escrituras enseñan. Ahí se encontraban los discípulos cerca del Señor. Y dice la palabra de Dios: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén?
os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Como podemos ver, mis amados hermanos, el llamado al arrepentimiento incluye a todos. Todos tenemos la necesidad de arrepentimiento. Y en primer lugar tenemos el llamado a escuchar. El llamado a escuchar. ¿A escuchar qué? Tal vez se preguntará usted. Lo que viene como consecuencia del pecado. Ahora escuchen, juicio de Dios, palabra de Jehová, dice el profeta. Es Dios mismo quien anuncia lo que está por llegar y todo debemos escuchar con seriedad y responsabilidad. Todo lo que ha de suceder es anunciado por el Señor por medio de sus profetas antes de que suceda. Volvamos otra vez a Joel y en el capítulo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Joel significa Jehová es Dios y Petuel significa una apertura. Qué interesante el significado de los nombres tanto del Hijo como del Padre. Y dice la Escritura, oí esto. Escuchen, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado, también la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Entonces el profeta inicia en este capítulo 1 haciendo un llamado diciendo, esto es palabra de Jehová, esto viene por la boca del Señor, es Dios mismo quien está llamando a cada uno en particular de su pueblo al arrepentimiento. Y dice claramente que Dios mismo está anunciando lo que está por llegar. Lo que estaba por llegar es la consecuencia del pecado, la consecuencia de la desobediencia, la consecuencia del fruto de sus obras. Porque si hemos de querer vivir como queremos, como deseamos, vivir como nos da la gana, hemos de asumir la responsabilidad y las consecuencias que conlleva consigo mismo el actuar independientemente de Dios. Ahora, debemos escuchar con seriedad, debemos escuchar con responsabilidad. Debemos escuchar con claridad todo lo que el Señor está anunciando. Y fíjense, Dios siempre anuncia lo que ha de suceder con antelación. Dios siempre anuncia con antelación lo que ha de suceder por medio de sus profetas, antes de que suceda. ¿Para qué? Para que entendamos la gravedad del asunto. ¿Cuántos saben que el asunto es grave? ¿Cuántos saben que el asunto es serio? Y Dios lo anuncia. ¿Para qué? Para que pensemos en la gravedad del asunto y no estemos vacilando. No es tiempo para vacilar, mis amados hermanos. No es tiempo de vacilación. La paga del pecado es muerte y solamente mediante el arrepentimiento podemos escapar de esa realidad. La Biblia, la palabra de Dios, viene desde hace mucho tiempo llamando y advirtiendo al mundo de lo que viene. Y llamando al hombre al arrepentimiento, pero éste persiste en mantenerse obstinado al llamado de Dios. ¿Cómo reacciona la gente ante la predicación del Evangelio? ¿Cómo reaccionan ante la voz de Dios? Con obstinación. Ya oiremos lo que tienes que decirnos, le dijeron a Pablo. Las muchas letras te vuelven loco.
Ya vamos a creer en ese palabrero que acabas de decir. La gente piensa que el evangelio es un disparate. Y cuando se habla del arrepentimiento, la gente sale orgullosamente diciendo de que no tiene de qué arrepentirse, haciendo a Dios mentiroso, porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Qué interesante, mis amados hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿persistes tú en mantenerte obstinado al llamado de Dios? ¿Estás tú oyendo su voz? ¿Estás escuchando su llamado? ¿Estás escuchando lo que Él tiene que decirte? ¿Entiende la gravedad del asunto? ¿Comprende lo que está en juego? ¿Y qué es lo que está en juego? En juego está tu alma, es la eternidad, es la salvación de la condenación y de los juicios que vienen sobre este mundo. ¿Y qué era lo que estaba por suceder, mis amados hermanos? Estaba por suceder algo nunca antes visto, como también al final de los días será algo nunca antes visto. Los juicios de Dios serán algo nunca antes visto. Y los judíos estaban por ser testigos oculares del juicio de Dios. Los judíos no habían visto antes algo igual. No habían experimentado algo similar. Pero así es el pecado. Cada vez trae más desgracia y consecuencia. Iba a ser tan grande y asombroso lo que iba a suceder que debían contárselo a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Venía una plaga terrible, mis amados hermanos. Una plaga espantosa, una plaga que generaba terror en los hombres, que acabaría con todo, literalmente. Todo sería devastado por esta plaga. El verso 4 del capítulo 1 dice que Dios usaría a la langosta para generar destrucción en todo lo concerniente al cultivo, vegetación, árboles frutales, generaría devastación. Las langostas, dice la Biblia, el gran erudito Charles Feinberg le daba el nombre a la langosta de la encarnación del hambre. Eso representaban la langosta, la encarnación del hambre. Ellas serían las encargadas de generar juicio en todo Judá, en toda la nación. ¿Por qué? Por la desobediencia. Las langostas eran los que Dios había enviado para castigar al pueblo. Y qué interesante, mis amados hermanos, porque las langostas destruyen todo a su paso y existe suficiente evidencia en toda la historia y en el tiempo presente que describe lo perjudicial que es una plaga de langosta, de esa magnitud a lo cual la Biblia expresa, porque generan hambrunas, desesperación, problemas económicos y guerra por lo poco que queda. Lo poco que queda o lo que se pueda conseguir después de una plaga de langosta es lo que generará una guerra por la hambruna que se genera y todo el mundo tratará de conseguir lo poco que pueda haber quedado si es que dejan algo. Aunque claramente la Biblia dice en el verso 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. En pocas palabras, no habría nada, no dejarían absolutamente nada. Y la pregunta es, ¿cómo deberían quedar quienes escuchen algo así? ¿Qué pensaría usted si fuese un mensaje directamente para usted en particular? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo debería ser su actitud ante el Dios Todopoderoso? ¿Cómo debería ser su reacción? Debería ser de humillación y de reconocimiento de nuestro pecado delante de Él. Alguien dijo que las langostas son el ejército de Dios. Y estaba en lo cierto, porque el versículo 11 del capítulo 2 dice, Jehová dará orden a su ejército. Y mire qué interesante. Dice, despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león, diciendo lo desgarrador y lo espantoso que sería esa gran plaga o esa gran invasión por parte de las langostas. Las langostas son unos insectos. Algunos lo llaman saltamontes. Son esos insectos que son de un tamaño bastante considerable, pero que en proporciones de miles o de millones, actuando a la misma vez, se convierte en una nube negra que incluso cubre el sol.
Y esto estaba profetizado. De esta era la advertencia que el profeta Joel había comenzado a dar al pueblo. Ahora, ¿cómo debería entonces reaccionar la gente ante el Dios Todopoderoso luego de haber escuchado esto? Yo pienso que la respuesta debe ser una humillación delante de Él, un reconocimiento de nuestro pecado delante del Señor y decir: Señor, perdónanos. No deberíamos ignorar realmente las advertencias de Dios por medio de su profeta. Ahora, Dios menciona a los borrachos en el capítulo 5 y les dice: llorad y gemid por causa del mosto, porque les será quitado de vuestra boca. Esto, mis amados hermanos, demuestra cómo el pueblo estaba entregado al desenfreno y a la autocomplacencia, a los placeres y todo a cuanto lleva el estado de ebriedad. Cuando una persona está ebria, es una persona que puede cometer infidelidad, fornicación, adulterio, maltrato, abuso, asesinato y otra cantidad de cosas que una persona sobria no llevaría a cabo tan fácilmente. Pero ellos llorarían, dice el Señor. Después de tanta vaciladera, regocijos y alegrías en medio del mosto, ahora les tocaría llorar. Les tocaría llorar porque hasta el vino les sería quitado. Ya no pasarían sus fines de semana bajo los efectos del alcohol. Ya no pasarían sus fines de semana bajo los efectos que genera el alcohol. Tendrían tiempo para meditar y analizar la forma en la que han estado conduciéndose. El juicio, mis amados hermanos, afectó todas las esferas públicas. El juicio de Dios afectó todas las áreas de la vida social. Afectó todas las áreas de la vida pública. Fue tanto el impacto del juicio por medio de la langosta que el verso 12 dice: por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ya no había razón para alegría ni para gozo. Era como mirar un desierto. Más adelante dice que lo que era como un Edén al principio, luego que las langostas pasasen por allí, quedaría como un desierto. Qué cosa tan espantosa. Qué cosa tan terrible. Una cosa es hablarlo y otra cosa es experimentarlo. Pero ahí estaba Dios hablando, ahí estaba Dios trayendo respuesta, trayendo de una u otra forma un llamamiento al arrepentimiento a todo el pueblo de Judá. Ahora, la Biblia dice claramente que el gozo de los hijos de los hombres sería extinguido. No había nada, no quedó nada. Todo estaba devastado. Lo único que quedaba era volverse al Señor. Mis amigos que me escuchan y amados hermanos, lo único que queda sobre este mundo que vemos, que parece ahora que ha progresado, que parece ahora que ha avanzado, que parece que hay muchas cosas buenas, lo único que le queda a este mundo es el arrepentimiento, es volverse a Dios, porque las cosas que han de venir, al igual como lo fueron para Judá, serán desastrosas y devastadoras, y lo único que puede salvarte es que tú entregues tu vida al Señor Jesucristo y te vuelvas a Él, reconociendo tu condición de pecador y aceptándole como tu único y suficiente Salvador. Pensar que podemos escapar y librarnos de lo que el Señor ha determinado es tonto. Es tonto luchar en contra de Dios. Es tonto luchar en contra de Él. Es tonto pensar que podemos luchar en contra de Dios y en medio del juicio pensar que podemos escapar y librarnos de lo que el Señor ha determinado. Lo mejor que podemos hacer es escuchar. Lo mejor que puedes hacer es pensar en lo que estás escuchando en esta mañana. Lo mejor que puedes hacer es pensar en lo que Dios te está ministrando a través de su palabra. Escucha lo que Dios dice. Eso es lo mejor que podemos hacer, escuchar a Dios y volvernos a Él. Volvernos a Él significa rendirnos ante su grandeza y poder, rendirnos ante toda su magnificencia, su poder y reconocer nuestro pecado y maldad. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado tú no rechazarás, oh Dios. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, hay un llamamiento del arrepentimiento, pero es para todos. El llamamiento al arrepentimiento, luego de escuchar, necesitamos obedecer lo que escuchamos y el consejo de lo que escuchamos es arrepiéntete. El llamamiento del arrepentimiento es para todos. Al igual que los discípulos, muchos piensan que las desgracias
o los juicios o lo que nos pueda suceder está ligado en parte a lo que hicimos o no hicimos. O pensamos que yo soy más justo que fulano o fulano es más justo que yo. No, todos estamos llamados para arrepentirnos. Ahora, el arrepentimiento aquí en Joel incluye a los sacerdotes, incluía a los que ministraban en el templo, incluía al pueblo de Judá, incluía a los que estaban, por así decirlo, en control de las leyes civiles. Todos necesitaban arrepentirse. Y yo digo que el arrepentimiento es para todos, mis amados hermanos. Incluye a los sacerdotes, pero también a los pastores, incluye a los líderes. El llamado de Dios por medio del profeta Joel no es solo para el pueblo de Israel. Y usted dirá, ¿y en qué debemos arrepentirnos? Yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy misionero. ¿En qué puedo arrepentirme yo? Quizás se pregunte usted, pero el arrepentimiento no es solamente para Israel. El arrepentimiento es para todos nosotros, para que nos volvamos al Señor. Para que nos volvamos al Señor de todo corazón, para que volvamos a su voluntad, para que volvamos a su santidad, al primer amor, al evangelismo, a la fidelidad de su palabra, a la integridad ministerial, al amor genuino, a la iglesia sencilla y humilde de corazón, que volvamos al primer amor, mis amados hermanos. De eso tenemos que arrepentirnos. No podemos seguir viviendo de manera indiferente, apática, desinteresados totalmente de la obra de Dios. Y esa era la razón por la cual el profeta estaba en medio del pueblo. El llamado de Dios al arrepentimiento incluye a la iglesia, como muy bien lo enseña el mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Ahora bien, la plaga de langostas no cayó sobre la tierra porque a Dios le complaciera el castigo. Porque alguien pudiera pensar, ese pastor está llenándonos de un psicoterror. Quiero que entienda algo. Al Señor no le place. Él no envió la plaga de langosta. No cayó sobre la tierra porque a Dios le complaciera el castigo. No es su deseo afligir a los hijos de los hombres, sino que por medio de castigos, a menudo severos, pero siempre con propósito, los hacía volver atrás. Los hacía volver atrás de sus malos caminos y del abismo de su destrucción. Por eso Dios en muchas ocasiones tiene que usar ciertas circunstancias en nuestra vida. Por eso Dios en algunas ocasiones tiene que permitir que venga sufrimiento y dolor en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, para que estos consideren seriamente lo dicho por el Señor, para que estos se vuelvan en sí. De manera que podemos decir que incluso en el dolor y en el sufrimiento, e incluso en el juicio, incluso en el dolor, Dios está buscando que nosotros nos volvamos a Él de todo corazón. Su propósito no es quebrantarnos por maldad, su propósito es quebrantarnos para que nosotros podamos alcanzar salvación y vida eterna. Y quizás te preguntes en esta mañana, ¿por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué tiene que ser de esta forma, de esta manera? ¿Dónde está Dios? Dios está allí, mis amados hermanos. Dios está allí permitiendo lo que sea necesario para que tú y yo podamos hacer lo que Él quiere que hagamos, para que tú y yo podamos vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Y es por medio del proceso, es por medio de la tribulación, es por medio de la aflicción que muchas veces nosotros entendemos lo que Él quiere decirnos. No es su deseo que experimentemos este tipo de circunstancias, pero son necesarias para que nosotros nos demos cuenta de qué realmente estamos hechos, para que nosotros nos demos cuenta realmente dónde está nuestra confianza, para que nosotros podamos entender y saber verdaderamente que necesitamos ser transformados, cambiados, que necesitamos buscar su rostro y que necesitamos más dependencia de Él. Ese es su deseo. Entonces, aunque a menudo son severos los castigos, siempre tienen un propósito y usted puede dar gloria a Dios allí si está en casa o donde quiera que me esté escuchando y decir, gracias Señor, porque no en vano he experimentado esto, no en vano está sucediendo esto. Esto tiene que tener realmente un propósito maravilloso, glorioso, que va a transformar mi vida para siempre y nunca más voy a ser el mismo ni seré la misma, porque tú estás obrando en medio de esta circunstancia. Pero debo entenderlo, debo escucharlo y debo obedecer y debo arrepentirme. Debo reconocer mi flaqueza, mi debilidad, mi falta delante del Señor. Hemos de reconocer nuestra fragilidad y lo que hemos hecho mal delante del Señor.
hay propósito. Los hacía volver atrás de sus malos caminos y del abismo de su destrucción. Miren, mis amados hermanos, la palabra del Señor dice, es mejor entrar en el reino de los cielos sin una pierna, sin un brazo, a que todo nuestro cuerpo sea echado en el infierno. La Biblia también dice claramente que realmente lo más importante no es lo que mata en el cuerpo, mas el alma no pueden matar, sino temed a aquel que puede echar vuestra alma y vuestro cuerpo en el infierno. A ese sí os digo, a ese temed. Amados hermanos, nosotros tenemos temor de tantas cosas. Tenemos temor de las langostas, de una plaga como esta, no era para menos. Tenemos temor del coronavirus, tenemos temor del antra, de las enfermedades. Tenemos temor de las guerras, de todo lo que está dicho en la Escritura que ha de acontecer y ha de cumplirse. Pero a veces no tenemos temor de quien genera y permite esta circunstancia. ¿Cómo así, pastor? Me está diciendo que Dios es el responsable de todas las desgracias. El responsable de todas las desgracias es el pecado. Y aunque Dios no es el autor del mal, Él permite el pecado para que lleve a cabo los propósitos. O sea, Él no es el autor del mal, pero permite las circunstancias para llevar a cabo su propósito. El hecho de que nosotros, por nuestra propia maldad, hayamos hecho de este mundo un lugar pervertido, no significa que Dios perdió el control, pero usa esa circunstancia para mostrarnos su gracia, su amor, para quebrantarnos, para llevarnos al punto en el cual reconozcamos que definitivamente tiene que haber un Dios, porque no puede ser posible que nosotros podamos vivir solamente bajo esta cobertura de maldad que nos rodea. Pero a veces no entendemos, a veces ignoramos. Y créame, a veces nosotros como padres sabemos el camino por el cual andan nuestros hijos y desearíamos que sucediera cualquier cosa con tal de que se vuelvan de su mal camino. No nos importaría lo que fuese que tuviese que suceder con tal de que se vuelvan de sus malos caminos. Pues quiero decirte que Dios tiene más amor que tú y que yo juntos. Y Él va a permitir cualquier cosa con tal de que tú y yo nos volvamos de nuestros malos caminos y que no caigamos en el abismo de la destrucción. Y aquí está el amor de Dios manifestado a través de estas langostas, aunque terrible, aunque devoradoras, aunque se comen todo, aunque no dejan nada, pudieron hacer algo que no podía hacer más nadie, y fue dejar un corazón quebrantado. Porque cuando somos desprovistos de todo lo que está a nuestro alrededor, entonces no nos queda más que otra que clavar nuestra rodilla al suelo y mirar al cielo y decir, Señor, ayúdanos. Porque sabemos que más nadie puede hacer nada por nosotros. El llamado es para todo el pueblo, iniciando primeramente por los líderes espirituales, que deben ser ejemplo en todo. Esto me llama mucho la atención, mis amados hermanos. Es para todo el pueblo, pero el versículo 13 empieza de la siguiente manera: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministro del altar, venid a dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. No hay más nada que hacer. Dios no solamente envía la plaga, Dios no solamente trae juicio, sino que también envía un profeta para que lleve esperanza en medio del juicio. Envía un hombre de Dios para traer esperanza en medio de la tragedia, en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Les dice qué es lo que tienen que hacer. Bendito sea Dios. El pecado es como una langosta terrible que destruye nuestra vida, que nos consume, que está destruyendo y dañando todo a su paso, todo lo que está a su alrededor. Pero en medio de todas estas cosas, mis amados hermanos, Dios siempre envía la voz de un mensajero. Dios siempre envía la voz de su palabra, que viene a nosotros trayendo esperanza, que viene a nosotros diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, el pueblo, primeramente los líderes espirituales, debían ceñirse. Eso significa, debían esforzarse, debían apretarse los pantalones, debían amarrarse bien sus vestiduras y comenzar ¿a qué? Comenzar a lamentar. Sacerdotes, gemid, ministro del altar, venid, dormid en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. En pocas palabras, el pecado había llegado a un punto que estaba afectando la vida de adoración en el templo. Estaba afectando las labores de los sacerdotes en el templo, como era la ofrenda. El no haber quedado nada en la tierra, el que se hayan destruido las vides, el que se haya destruido todos los cultivos, el trigo,
El que se haya dañado todo esto representaba que no había cómo presentar ofrenda delante de Dios y no había nada que darle a Dios. Amados hermanos, y Dios dice, proclamad ayuno. Proclamad ayuno y convocad a asamblea. Congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. En primer lugar, los líderes, mis amados hermanos espirituales, deben ser ejemplo en todo. No en algunas cosas, sino en todo. Los líderes espirituales deben ceñirse y lamentar el estado en el que han caído por causa del pecado. Deben lamentarse, debe dolerles. Si a usted no le duele la miseria espiritual, la ruina espiritual de su nación, la ruina espiritual de su familia, de sus amigos, si a usted no le duele, realmente es preocupante. Pero esa ruina debía dolerle a los sacerdotes. Debía dolerle lo que estaban viendo con sus propios ojos, el estado en que habían caído por causa del pecado, de la desobediencia, y deben manifestar exteriormente lo que sienten internamente. Debían manifestarlo como un reflejo que expresa la condición desgarrada y quebrantada del corazón. ¿Y cómo se quebranta un corazón endurecido? ¿Cómo puede quebrantarse un corazón endurecido si no es por medio de la palabra de Dios, si no es por medio del juicio de Dios, si no es por medio del trato que Dios tiene con cada uno de nosotros? Dios tiene que tratarnos, mis amados hermanos, de muchas formas. Y dice la Biblia que lo primero que tenían que hacer era proclamar ayuno. Proclamen ayuno, convocar a la asamblea. Eso es lo que tienen que hacer, proclamen un ayuno y convocar a la asamblea. Congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Mis amados hermanos, en tiempos como los que estaban viviendo, y como lo que estamos viviendo, Dios por medio del profeta da las instrucciones de lo que deben hacer los líderes espirituales, y es llamar al pueblo al ayuno, a apartarse para buscar el rostro del Señor, para humillarse y reconocer y clamar a Dios, quien es el único que los podía librar. Y qué interesante, ¿no? Dios es el único que podía librarlos. Es interesante. Las cosas que vienen por la mano de Dios, solo Él puede quitarlas, mis amados hermanos. No es tan sencillo como tenemos una solución, vamos a buscar una solución. Las cosas que vienen por la mano de Dios, solamente Dios puede quitarlas. El verso dice claramente, a ti clamaré, oh Jehová, a ti clamaré. Y el verso 14 dice, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Era así, mis amados hermanos. El ayuno en la Biblia representa también la aflicción de un pueblo. El ayuno era también con la intención de humillarse delante de Dios. El humillarse indica que reconocían que lo que estaba sucediendo era producto de su pecado, producto de su desobediencia, producto de su maldad. Y cuando una persona estaba congregada, cuando una persona se apartaba de todas las demás cosas para ir delante del Señor, podía experimentar en medio de su quebrantamiento la confesión de pecado. Podía confesar su mala vida, podía confesar sus pecados y podía clamar al Señor. Y créanme, cuando hay un corazón verdaderamente contrito y humillado, Dios escucha. Cuando hay verdaderamente un arrepentimiento, cuando hay verdaderamente un quebrantamiento interno, cuando nosotros podemos reconocer nuestra falla delante de Dios, créanme que Dios tiene misericordia de nosotros. Se compadece de nosotros, pero antes tiene que existir un quebrantamiento. La cosa era seria, mis amados hermanos. ¿Por qué era seria? Porque dice la Biblia, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Y por eso dice la Biblia que aún la creación misma clama y desea ser libertada de la esclavitud del pecado. Gimieron las bestias. Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas
y fuego consumió las praderas del desierto. Hasta las bestias del campo bramarán, porque no pueden orar como nosotros, no pueden hablar. Pero ellos van a bramar pidiendo auxilio. Así era la condición en la que se encontraba el pueblo. Así era la desolación en la cual estas plagas llamadas langostas, estos insectos, habían devorado toda la nación. Habían consumido toda la vida vegetal, habían consumido todos los alimentos que la tierra producía. En pocas palabras, acabaron con la vid, acabaron con el trigo. La vid y el trigo representaban la prosperidad y la abundancia de una nación. Ahora su bien más preciado había sido quitado. La vid había sido consumida, el trigo se había dañado. Y les voy a decir una cosa interesante, mis amados hermanos. La cosa fue tan fuerte, el juicio de Dios, que las langostas no solamente se comieron lo que estaba por arriba, sino que se comieron lo que estaban por abajo. Descortezaron, se comieron hasta las raíces, acabaron con todo, absolutamente todo, haciendo que fuese imposible, por lo menos en tiempo cercano, cosechar o producir. Ahora, ese es Dios que actúa. Ese es Dios que obra, ese es un Dios poderoso. Algunos dirán, no quiero ese Dios extremista, ese Dios severo. Créeme que no es un Dios severo. Es un Dios que cuando no entiendes de una forma ni de una manera, cuando no entiendes esto, no entiendes aquello, cuando sigues ignorando su voz, cuando te vuelves rebelde sin causa, cuando andas caminando de espaldas a Él y cuando Él, como un Dios amoroso, misericordioso, te ama tanto, hace cualquier cosa con tal de que tú vuelvas en sí. Y ahí estaba Dios obrando. En el capítulo 2 leemos lo siguiente: toca trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Toca trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Esto es interesante, mis amados hermanos. Los líderes espirituales deben tocar trompeta de alarma y no trompeta de fiesta. Los líderes debían tocar trompeta de alarma y no trompeta de fiesta. Trompeta de advertencia, llamando la atención del pueblo, invitándolo a la cordura, mis amados. Es tiempo de alarma, de llamar al pueblo al arrepentimiento. No es tiempo de fiesta, aunque algunos creen que están de fiesta. No es el mejor tiempo de la iglesia. No es el mejor tiempo de los creyentes sobre este mundo. Miren, nunca ha sido el mejor tiempo de los creyentes en este mundo. El mundo, dice la Biblia, va de mal en peor, los días son malos, aprovechen el tiempo sobre esta tierra. La única manera de que nosotros tengamos el mejor tiempo en esta tierra es que nosotros seamos igual al mundo. Pero mientras más queramos separarnos del mundo, más difícil será nuestra vida como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos. Y créame, el tiempo en el que estaba Judá no era el mejor tiempo. Y los líderes espirituales tenían que ser responsables, tenían que cumplir su responsabilidad. En Números habla al respecto. Había un toque de trompeta, había un toque del chofá que indicaba alerta, que indicaba que había guerra, que indicaba que había peligro. Y si yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos están tocando trompeta de alarma? Algunos pastores están como aquellos que tocan la flauta en la India, encantando a los creyentes. Están tocando su flauta y están bailando junto con el que la toca. Pero quiero decirte una cosa, mi amado hermano, mi amado amigo, mi amado pastor. No es tiempo de estar tocando trompeta de fiesta. Es tiempo de tocar la alarma. Es tiempo de tocar la alarma, trompeta de advertencia, un llamado de atención al pueblo. El pueblo anda, mis amados hermanos, sin saber hacia dónde va. Necesita dirección y necesitamos invitarlo a la cordura. Es tiempo de llamar al pueblo al arrepentimiento. No es tiempo de fiesta. El día del Señor está cerca. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos engañando al pueblo? ¿Estamos entreteniendo al pueblo? ¿Estamos confundiendo al pueblo? ¿O estamos dando un mensaje claro? Un mensaje transparente. ¿Estamos realmente dando la voz de alarma? Debemos anunciar el peligro en el cual se encuentran todos aquellos que no se vuelven a su Dios. Están en peligro. Ahora, no podemos tomar, mis amados hermanos, a la ligera el anuncio del Señor. Que todos tiemblen de miedo. Hay un gran y claro mensaje que dar. Está cerca el día del Señor. Eso significa día de juicio.
El día del Señor en la Biblia, dependiendo su contexto, pero específicamente dentro de la escatología bíblica, el día del Señor y exclusivamente en Joel representaba juicio en tiempo presente, pero juicio también en tiempo futuro. Nosotros estamos hablando de un juicio que sucedió en Israel, pero también estamos hablando de un juicio que está por venir. Nosotros necesitamos entender, mis amados hermanos, que debemos dar ese claro mensaje de que el día del Señor está cerca. Eso significa día de juicio. Entonces, no me toque la trompeta de fiesta, que no estamos de fiesta. Pronto estaremos de fiesta, pero ahorita no estamos de fiesta. Entonces, toquemos la trompeta, pero la trompeta de alarma, para que el pueblo se prepare. Para que el pueblo esté preparado, para que el pueblo asuma realmente lo que le corresponde. Dice la Biblia también en este capítulo 12, y pudiéramos pasar detalladamente por cada verso, pero por cuestiones del tiempo tenemos que ir al capítulo 12 para que veamos cómo Dios nos habla y nos muestra realmente su intención y su deseo. Dice la Escritura: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Qué interesante que nuevamente el Señor vuelve a llamar. Vuelve a llamar. Y el llamamiento que hace el Señor es un llamamiento ¿a qué? A que seamos convertidos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno, lloro y lamento. Que sea real, que sea verdadero. Que se manifieste verdaderamente que ustedes sean convertidos. Y dice luego: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande misericordia, y que se duele del castigo. Se duele del castigo. Le duele al Señor tener que ver el sufrimiento. Le duele al Señor, como todo padre. Como dice Hebreos, no es causa de gozo ninguna disciplina. Al padre le duele, pero es necesario por el bien del hijo. Por el bien de los hijos de Dios, es necesario muchas veces lo que acontece y sucede en nuestra vida. Pero Dios dice: vuélvanse a mí ahora, mientras hay tiempo. Dios llama a un tiempo de profundo examen de conciencia. A un tiempo de profundo examen de conciencia y ejercicio espiritual. A un tiempo de ayuno y de arrepentimiento delante de Él. A rasgar nuestros corazones y no nuestras vestiduras solamente. Dios quiere que rasguemos nuestro corazón. Acuérdese que rasgar las vestiduras significaba realmente el luto, significaba realmente el dolor, la tristeza, el sufrimiento. Tenía que vestirse de cilicio, que era la piel de cabra negra que tenía que ponerse, y así manifestaba a todos los que estaban a su alrededor que su corazón estaba contrito, quebrantado. Pero como siempre, mis amados hermanos, la gente hace de los rituales algo que se convierte en lo que no es. Comenzaron a hacerlo de manera ritualista, pero internamente no estaba sucediendo nada. No es en sí que ciertos rituales sean malos. El problema es que si ese ritual no va acompañado de una verdad profunda, entonces se convierte en hipocresía. Mucha gente anda rasgando sus vestiduras. Muchos creyentes andan dándose golpe de pecho. Andan por allí aparentando una cosa, siendo realmente otra. Y Dios está cansado. Dios no quiere eso. Dios dice: conviértanse verdaderamente de todo su corazón. Conviértanse verdaderamente y rasguen su corazón. Yo quiero un corazón quebrantado. No quiero ropa dañada. No quiero ropa andrajosa. No quiero ropa rasgada. Quiero un corazón quebrantado delante de mí. ¿Y quién sabe? ¿Y quién sabe? Gloria a Dios. Los beneficios del arrepentimiento. La bendición de poder aceptar y reconocer nuestra condición delante de Dios. Después que usted entienda que debe convertirse de todo corazón, después que usted entienda que debe rasgar su corazón, entonces, dice la Biblia, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Quién sabe? No significa que el profeta no sabía. ¿Quién sabe? No es que el profeta estaba diciendo, posiblemente, a lo mejor, él sabía, como todo creyente sabe, que un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Él sabía que si el pueblo se convertía, que si el pueblo se iba delante del Señor en humillación y en reconocimiento, imploraban el favor de Jehová, Dios sería solícito en perdonar.
Dios sería diligente en perdonarles y en restaurarles, porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios nunca es destruir, el deseo de Dios nunca es dañarte, el deseo de Dios es sacarte de la servidumbre, de la esclavitud, del pecado y de la maldad y de todo lo que te daña y te perjudica eternamente. Ese es su deseo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno. Convocad asamblea nuevamente. Reuní al pueblo, santificad la reunión y juntad a los ancianos. Congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. En pocas palabras, esto debe ser un llamado nacional. Los que estaban eximidos de obligaciones tenían incluso que estar presentes allí. Porque aunque usted no lo crea, aunque mucha gente no es culpable, especialmente los niños, igual sufren las consecuencias del pecado. Y Dios dice, júntense todos. Así como el juicio es para todos, así humíllense todos y todos alcanzarán misericordia. Vengan delante de Dios, vengan con los niños, incluso los que están de pecho todavía. Vengan también con los ancianos, vengan los jóvenes, incluso los que estaban eximidos, los que estaban en este momento de luna de miel. Vengan también, congregados juntos y clamen. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, esto es lo que deben decir. Qué maravilloso es Dios. Todo lo que necesitamos hacer para salir de esa situación nos lo describe paso a paso. ¿Qué deben decir? Esto es lo que deben decir. Lloren. Y luego dicen, digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Amados hermanos, Joel tiene trascendencias escatológicas también. Y nosotros realmente tenemos una bendición tan maravillosa de poder experimentar de parte de Dios este tiempo para reflexionar, para examinarnos. Dios exige, mis amados hermanos, una contrición sincera y profunda. Eso es lo que exige Dios. Una contrición sincera y profunda. Toda acción de este tipo en presencia del Señor genera que su gracia indescriptible lo lleve a perdonar. Dios siempre está más dispuesto a bendecir que a condenar, a perdonar que a castigar, a atraer por medio del amor que a herir con el látigo. Es su naturaleza de amor y benignidad lo que lo lleva a actuar con misericordia y amor, que incluso en su ira y justicia siempre genera una apertura de gracia para salvación. Pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás tú delante de Él? ¿Entiendes realmente lo que hemos hablado en esta mañana? ¿Comprendes lo que Dios está diciendo por medio de su Espíritu Santo? ¿O simplemente necesitamos realmente que Dios tenga que seguir trabajando en nosotros? Sea que hayas entendido, sea que comprenda, sea que reconozca, sea que estés experimentando ahora mismo el quebranto, el juicio y la mano de Dios sobre ti, da gloria a Dios, da gracias a Dios y haz todo lo que el Señor determina por medio de su palabra. Ve a Él en ayuno, ve a Él en asamblea, congrégate, reúne, clama, pide al Señor tu restauración, tu limpieza, pide al Señor que pueda sanarte, pide al Señor que pueda ayudarte. Y mira, mi amado hermano, si nosotros hacemos lo que Él espera que nosotros hagamos, si nos convertimos a Él con todo nuestro corazón y con toda sinceridad, y si rasgamos nuestro corazón en vez de nuestras vestiduras, entonces Él será solícito en perdonar a su pueblo. Aquella gran tragedia que estaba experimentando la nación, aquella situación tan complicada, tan difícil, aquella devastación tan grande, se convertiría entonces ahora en un tiempo de triunfo y de bendición tras el sufrimiento y el dolor. Y dice el versículo 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo,
he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalarán su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo que estaban sufriendo también la tragedia, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciarnos, y alabaréis el nombre de Dios vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Vamos entonces en esta mañana a meditar y a reflexionar, a pensar en el llamamiento del Señor, a escuchar su voz con seriedad y con responsabilidad. Es el deseo de Dios, quien quiera que seas tú, que escuchas su palabra, que puedas ponerte a cuenta con Él, que puedas arreglar tu vida espiritual, que puedas enderezarte y que puedas buscar su rostro. Es mi anhelo también que este mensaje pueda edificarte y pueda llevarte a un profundo conocimiento y a una relación genuina con el Señor. Que Dios te bendiga y te ayude. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que corre y es glorificada, Señor. Gracias, Señor, porque ella viene, Señor, a traernos, Padre Santo, refrigerio, Señor. A traernos, Señor amado, Padre Santo, reflexión, Señor. A buscar en nosotros, Señor, que hagamos tu voluntad, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas a cada uno de los oyentes, Señor. Tú conoces su necesidad, conoces su condición, conoce la situación espiritual actual en la que se encuentra. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú produzcas en ellos, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Que tú permitas, Señor amado, que en el nombre de Jesús, Señor, puedan poner por obra lo que tú quieres realmente de ellos, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a vivir como tú lo demandas, Señor. A vivir en integridad, Señor. A vivir en fidelidad a tu palabra, Señor, y a vivir expectantes, Señor, de tu regreso, Señor, de tu venida, de ese gran día, Padre amado, Señor, en el que tú has de juzgar al mundo también, Señor, como lo hiciste con tu pueblo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos en estos tiempos como iglesia, Señor, a vivir, Señor amado, como tú lo demandas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Gloria y honra. Amén y amén.